Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA 2K25. En el día de hoy vamos a jugar contra los Bucks en el United Center. Espero que os guste y allá vamos. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Esperamos que estén disfrutando de las fiestas. Mientras tanto, todos nosotros aquí, en 2K Sports, nos estamos preparando para retransmitir la NBA. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Anthony Daimiel y Jorge Quiroga. Y tenemos un ratito para ver los quintetos iniciales. Aquí están. Con el debido respeto, Jorge, este es un partido que deberían ganar aunque jugaran fuera. Y están jugando en casa. Sin duda, Anthony. Es evidente que son los favoritos. Esperamos que sea un partido igualado, pero lo cierto es que no parece muy probable. Los Bucks ganan el salto inicial. Lillard en el exterior. Se enfrenta a dos defensores. Lillard. Canasta. La asistencia corrió a cargo de Antetokounmpo. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. La juega Dosunmu. El balón le llega a Embiid. Vucevic con el balón, cubierto por López, y salen a la contra. Trent. Suelta el triple. Se levanta otra vez. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Se la cargan a Matas Buselis. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Los tiros libres se basan en el ritmo y él no ha conseguido cogerlo en toda la temporada. Take a break. Take a break. 2 shots. El primero acaba dentro. Convierte por partida doble desde la personal. Giannis Antetokounmpo roba la bola. El balón le llega a Lillard. Lanza el triple. Los Bucks fallan una vez más.
Adentro. Cubierto por Lillard. Y aquí está Antetokounmpo. Viene de anotar 31 puntos en su último partido. Tampoco convierte ahora. Solo han anotado una canasta tras los 4 primeros intentos. White en el exterior. Buzelis. El balón le llega. El tiro de 3 no alcanza el objetivo. A la zona. Y será canasta de Kuzu. Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe. Y le toca a Chicago. Un diferencial de 5 puntos. La juega Buzelis. Le toca defender a Antetokounmpo. White en el exterior. Seis en el reloj. El balón le llega a Buzelis. Es canasta. La asistencia ha sido de Embiid. ¡Qué combinación de virtudes! El tamaño se une a la buena muñeca desde lejos. La juega Lillard. Al interior. La ha rozado. Parece que los Bucks conservarán la posesión. Hizo bien atacando la línea de pase. Casi consiguió el robo. Ya han transcurrido poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Tiro desde la parte alta de la zona. El tiro va fuerte, pero entra gracias al bote. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Otra vez Dosunmu. El balón le llega a Embiid. Excelente Chicago con el triple. triple de nuevo. Le dieron demasiado espacio para tirar. Los Bucks van ganando. A la zona. Lillard. Taponazo de Embiid. White con la bola. Anotó 9 puntos en su último partido. Hacia la banda izquierda. Y Chicago con el triple de nuevo. No sé muy bien cómo se ha sacado ese pase de la manga. Daba por hecho que iba a tirar. Primer cuarto de juego y se han jugado poco más de 3 minutos y medio. Le llega el balón a López. Otra vez el Lillard. Ha intentado responder, pero no anota el triple. Las cosas no le salen este cuarto. Aquí tenemos a Embiid, defendido por Kuzu. Embiid encima del poste alto. Lleva 5 puntos. Marcador desfavorable para Milwaukee. Trent Jr. prueba con el triple. En cesta de 3. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. Embiid en la banda. Al exterior a la derecha. Adentro. Desvía el pase. Les quita el balón de Damian Lillard. Antetokounmpo con el balón. Buzelis se encarga de defenderlo. Falla Lillard. Está muy errático con el tiro en este cuarto. Debería tomarse un descanso. 5 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. El balón le llega a Dosunmu. En el poste bajo Vucevic. Cubierto por López. 5 segundos de posesión. White. Mete el triple. Mira la rapidez con la que se tragó la cinta de tiro. Saltó demasiado rápido. Cuelga la bola, pero recupera el balón. Fin del primer cuarto. Ha sido un partido muy disputado. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 2. El segundo cuarto no tardará en comenzar. Volvemos en un instante. Un partido muy... Comienzo el segundo cuarto desde el banquillo. Los cambian el quinteto. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Bulls.
Bucevic, cubierto por López. MP, encima del poste alto. El balón le llega a Ball. Buselis con el balón. Si analizamos su aportación ofensiva, promedia casi 8 puntos por partido. 4 segundos en el reloj. Giddey. Pierden otro balón los Bulls. Desde casi 4 metros. Kuzma se apuntará un fallo. Jorge, disfrutan de una pequeña ventaja con los rebotes. Que hace juego con su gran ventaja de puntos. Las Segunda pequeñas cosas asistencia. como los rebotes se van sumando para formar ventajas como la que hay en el marcador. Es la primera vez que acude a la línea esta noche. Y es digno de admiración lo que ha conseguido desde la personal esta temporada. Anota más de un 90%. Sí, se ha mostrado muy seguro en los tiros libres. Están yendo más veces a la línea de tiros libres en este cuarto. Desde luego, los tiros libres son la mejor forma de aumentar tu eficacia. Lillard con el balón. La presión es intensa. López. Le toca defender a Bucevic. Kuzma. Buselis captura el rebote. Y aquí tenemos a Chicago. Con 18 puntos de separación. Es su mayor ventaja. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Aquí está Trent. Lleva ya 8 puntos. Madre de Pores. El balón es para los Bulls. Ha salido fuera, le toca jugar a Milwaukee. Han regalado el balón. No se suele extraviar ese tipo de pases. Aquí tenemos a Lillard. Cuando necesitan a alguien que resuelva en ataque, recurren a él. Promedia 19 puntos por partido. La canasta es de Portis. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Están moviendo muy bien el balón. Las piezas encajan y sobre todo la defensa no consigue detenerlos. Sí, salta a la vista. ¡En cesta! Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. La juega Portis. Terminó su último partido con 18 puntos. Trent en el exterior. Lo atrapan los Bulls. Y otro rebote más. Es un apartado en el que han dominado cómodamente. La verdad es que no sorprende que vaya ganando el equipo que ha reboteado más. White con el balón. Lo buscan cada vez más en ataque. Y ahora mismo aporta casi 12 puntos de media por partido. Hoy está destacando con la distribución del juego. La estadística de asistencias no miente. Lillard con el balón. Cubierto por MP. Y aquí está Lillard. 6 segundos de posesión. Le llega el balón a López. Trent Jr. tira de 3. Dominantes en esta primera mitad. No han dejado al rival acercarse en el marcador. Juegan los Bulls. Ganan por 17. Volvemos justo después del descanso para narrar el tercer cuarto. El objetivo de cada equipo va a ser muy diferente de cara a la segunda parte por lo abultado del marcador. Un bando intentará comenzar la remontada, mientras que el otro buscará proteger la ventaja. Buen partido, especialmente de Jalen Smith. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, Empiezo es el que no ha tercer cuarto desaprovechado desde sus la pista. ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. White por la derecha.
balón le llega a Embiid. Sumu. Embiid, cubierto por Lillard. White. Enchufa de 3 Tercera puntos. asistencia. ¿Pero en qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. Lillard con el balón. Tiene al defensor encima. Se juega un triple. Buselis captura el rebote. Han acumulado una diferencia sustancial y uno de los principales motivos, Jorge, está siendo el del rebote. Tienes razón, cada rebote es una nueva posesión para tu equipo, Anthony. Y el diferencial entre ambos equipos ya se acerca a la decena. Embiid con el balón. A la zona. ¡En cesta! Siguen anotando y aumentando su ventaja. Están rindiendo bien en ataque y en defensa, Jorge. Están jugando un gran baloncesto. Pide tiempo muerto Milwaukee. Un poco más de un minuto jugado del tercer cuarto. Pitan bloqueo ilegal. El bloqueo ilegal es una de las decisiones más difíciles para los árbitros. Sí, me pongo en su lugar y reconozco lo complicado que es. Empezará a jugar Chicago. No han encajado ninguna canasta en la segunda mitad. El balón le llega a... Habilidad GOAT activada, grandes brincos. Embiid. Gancho en suspensión. Tampoco anota esta vez. Trent. Y todo el crédito para la jugada de Antetokounmpo. Buen trabajo en el poste bajo. Ya ha pasado un minuto y medio del tercer cuarto. El balón le llega a Vucevic. Robo de López. Suben con rapidez. Antetokounmpo. ¡Esa vale! El balón es para los Bulls. Tuvieron 22 puntos de ventaja. Envía en el exterior. Y aquí está Buselis. White por la derecha. Triple. Embiid. El rebote es para los Bucks. Si sigue estando tan poco acertado, van a tener que buscar otras opciones. Embiid les quita el balón le llega a Vucevic. Robo de López. 1 para 1 en este contraataque. Y Antetokounmpo destroza el aro. Este es un aspecto en el que no han estado nada mal, los contraataques. Quizás deberían buscarlos más porque los están ejecutando muy bien. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Bulls. El entrenador me sustituye. Chicago pide un tiempo muerto. Lillard desde la línea de 3 puntos. Mete el triple. Los rivales no estuvieron atentos al defender esa jugada de saque y lo pagaron con ese triple. Giddey. Y el tiro sobre la bocina entra. Cerraron el cuarto con una gran canasta. Encestó justo a tiempo. Buena jugada. Bueno, ya llevamos 3 cuartos. Tienen un buen colchón y solo tendrán que gestionarlo. Juegan los Bulls, ganan por 17 y volvemos al comienzo del último cuarto tras esta breve pausa. Último cuarto por disputar, a ver si se gesta la remontada o se repite lo mismo que hemos visto antes. Antetokounmpo en el exterior, por encima de Buselis.
Acaba muy a la derecha. La saca para MP. White. El balón le llega a Buselis. MP. Atrapa el rebote Rollins. Lleva todo el encuentro así. Menos mal que sus compañeros están haciendo un buen trabajo. First team foul. Shooting from Milwaukee, Green. At the line for one. Es bueno el tiro de Green. Aquí está Rollins, cubierto por MP. El balón le llega a Portis. Los colegiados dicen que ha sido Porter. Es su tercera falta del partido. White con la bola. MP en el exterior. La mete. Lo están pasando mal los Bucks. Primer minuto del último cuarto. Antetokounmpo en el exterior. Su sexta canasta de hoy. Con ella suma 6 de 11. Gran acierto el que está teniendo en esta mitad. Mucho mejor que en la primera. White en el exterior. Y clava la canasta. Último cuarto en juego. Han pasado 90 segundos. El balón le llega a Rollins. No lo cubre nadie. Lo atrapan los Bulls. Tuvieron 22 puntos de ventaja. MP con el balón. Y aquí está Buselis. Anota de 3 puntos. Quinta asistencia. No sé qué habrá pasado en el vestuario durante el descanso, pero ahora están que se salen con los triples. Apenas están fallando. Están creando muchos problemas a la defensa. Pide tiempo muerto Milwaukee. Cambio importante en el quinteto de Milwaukee. Y ya estamos en el segundo minuto del último cuarto. Le llega el balón a López. Lillard, cubierto por MP. Por encima de MP. Falla el tiro a quemarropa. Si consultamos las estadísticas, el total de rebotes les es ligeramente desfavorable. Si mejoran con los rebotes, les resultará mucho más fácil remontar. Aquí tenemos a Antetokounmpo. Me da un poco de pena por el defensor. No es agradable que te hagan un mate en la cara. Pero como no crezca 20 centímetros de repente, no veo cómo va a poder evitarlo. Al centro. El balón le llega a Buselis. Dosunmu, MP por la derecha. El triple no va a ser exitoso. Lillard con la bola. Defendido por MP. Bulls foul. Buzelis. Second personal foul. Second team foul. Shooting from Milwaukee, Damian Lillard. Taking 2 shots. Primer tiro libre dentro.
Lillard anota los 2 tiros libres. Salen al ataque los Bulls. Van ganando por 17. El balón le llega a Vucevic. Dosunmu con la bola. Triple. Clava la suspensión lejana. Afrontan la recta final con mucha tranquilidad. Salvo que ocurra algún desastre, se llevarán a casa una victoria más. Lillard con el balón. Trent en el exterior. Triple lejano. Y el rebote acaba en las manos de Nikola Vucevic. White cubierto por Lillard. Damian Lillard. Second personal foul. First team foul. At the line for Chicago, Kobe White. Taking 2 shots. Shooting 2. Anota el tiro libre. El White. entrenador me cambia y posiblemente mi partido acaba aquí. Y entra el segundo, así que convierte los 2. Aquí. Han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. El partido ha estado disputado, pero el factor cancha y su capacidad de concentración marcaron la diferencia. Hay que defender el factor cancha, y eso es lo que han hecho. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Ganamos el partido con una diferencia de 15 puntos. Mi resumen personal es de 12 puntos, un rebote, 5 asistencias, un robo, 2 tapones, un 40% de triples y una calificación B. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. MP, you are the straw that stirs the drink.